Buenos días. Nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Sansón, después de haber emparentado con los filisteos, más aquella inclinación que tenía hacia el sexo opuesto, dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 612, físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los hombres más débiles. Por lo tanto, en el capítulo 16, los primeros versículos, dice que fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se llegó a ella. Durmió, vivió con ella. Es un hombre que llegó a las pasiones más bajas. Cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose: cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hebrón es una ciudad que estaba a 70 kilómetros de Gaza. Es decir, que todo ese trayecto él cargó aquellas puertas. Luego en el versículo 4 dice que después de estos acontecimientos se enamoró de una mujer llamada Dalila. A veces se piensa que Dalila era una prostituta, no, era una mujer conocida entre los filisteos. Cuando los líderes de los filisteos se enteraron que Sansón estaba enamorando con Dalila, fueron a visitarla a los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre de dónde provee su fuerza, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata, un equivalente a 13 kilogramos por cada uno. ¿Cuántos eran ellos? No dice el texto. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Aquí en este momento Sansón empieza a jugar con su fuerza, pero sobre todo empieza a jugar con el poder de Dios. Porque sabiendo que Dalila estaba tendiéndole una trampa, él primero lo que le gustaba hacer era acertijos. Si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Él tenía 7 guedejas en su cabeza. Cuando Dalila supo eso, dice que lo hizo y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió los mimbres como rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. En el versículo 10, Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Y así él le vuelve a decir: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas, y pasa la misma historia. En el versículo 13 vuelve a reclamarle que lo ha engañado. Entonces él le dice: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con una estaca. Ya esto era una actitud suicida de parte de Sansón. 3 veces esta mujer estaba haciendo lo que él decía para matarlo, y él se libraba de los filisteos. Pero en el verso 16 dice que ella lo presionó tanto cada día con sus palabras y lo importunó, que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Así que Dalila, utilizando sus encantos, hace que Sansón se duerma sobre sus piernas. Llamó a un hombre que vino y rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces ella comenzó a afligirlo como lo hizo ya las 3 veces anteriores. Sansón, los filisteos sobre ti. Él, pensando que iba a escaparse nuevamente, se despertó, pero él ya no tenía fuerza. Dice la última parte del versículo 20: él no sabía
que el Señor ya se había apartado de él, porque la real fuerza de Sansón no radicaba en las guedejas ni en la larga cabellera que él tenía, sino en su relación con Dios. Él llegó a tal punto que se apartó tanto de Dios que Dios no pudo hacer más por él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. El juez de Israel ahora era un esclavo y era ciego porque sus ojos fueron arrancados. En la página 610 el libro Patriarcas y Profetas dice: cuán grande cambio para el que había sido juez y campeón de Israel. Ahora era débil, ciego, prisionero y rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él. Sencillamente no había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que era una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, también perdió para siempre las bendiciones que representaba. En la última parte del capítulo dice que los filisteos hicieron un gran banquete y decían: nuestro Dios nos entregó en nuestras manos a Sansón. Recordemos que su Dios era Dagón, y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando ellos estaban ya borrachos, pidieron traer a Sansón para divertirse con él. Y lo ataron entre las dos columnas que sostenían aquella casa en donde ellos estaban. Entonces dice el verso 28 que clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pidió al joven que estaba junto a él que coloque sus manos, cada una junto a cada pilar, su mano izquierda sobre la una y su mano derecha sobre la otra. Y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Aquel día murieron ahí junto a Sansón 3000 de los filisteos, entre hombres y mujeres. Sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron, lo tomaron y se lo llevaron a sepultar en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Él juzgó a Israel durante 20 años. Hoy nosotros, así como Sansón, podemos estar siendo presa fácil del enemigo. Pongámonos en las manos de Dios, no nos alejemos de Él. Que el Señor durante esta semana sea nuestro guía, nuestra fortaleza y sobre todo, nuestro mejor amigo. Que el Señor te bendiga.